Hola, buenos días, soy Jaume Ferrerons y hoy es 5 de agosto de 2025 a las 11:13 horas. Los seguidores de este canal se merecen una explicación por la tardanza que ya es evidente e imposible de ocultar en reactivar las actividades normales del canal. El motivo ya lo expliqué en el vídeo anterior, pero lo que no expliqué eran unas razones de fondo que era mejor no explicar para no agravar la situación del canal. Ya me entendéis, no hace falta ahondar demasiado, y si alguien quiere preguntar, pues tenemos el chat. Bien, en estos momentos esa situación por la que atravesaba el canal ya se ha resuelto. Como consecuencia de ello, pues ya sabéis que ciertos temas no se van a tocar más en este canal. Y si se tocan, pues será de manera que utilicemos pues ese lenguaje como en argot para evitar las sanciones, las denuncias, etcétera. Ya sabéis de lo que estoy hablando, no hace falta precisar mucho más. Así pues, tendremos dos actividades fundamentales, dos listas de reproducción fundamentales: la dedicada a la Biblia, a la lectura de la Biblia. Espero que ya tengáis bastante avanzado el documento eclesiástico que os sugerí leer, porque iba a ser el objeto del siguiente vídeo sobre ese tema. Y como dije en el vídeo anterior, lo que es la lectura de mi tesis, para hacerla accesible a cualquier persona que no tenga unos conocimientos muy profundos de filosofía. Esto puede empezar en cualquier momento. Se trata solo de que yo encuentre una mañana libre, sin compromisos ni obligaciones, y pueda centrarme en explicar lo que será el primer capítulo. Bueno, antes de ir al primer capítulo está el resumen. Bueno, hay una serie de documentos previos que también vamos a explicar, porque quizá el primer parágrafo del resumen ya dice bastante sobre la tesis. Y también explicaré en qué circunstancias se desarrolló esta tesis. Ya sabéis que hubo un plagio, después hubo una defensa de tesis. Me costó mucho encontrar un director de tesis, porque digamos que los profesores que eran compañeros del plagiador, pues ¿a quién apoyaron? Pues al compañero y no al plagiado. Que él tuvo que dimitir después de que se descubriera el plagio. Pues luego pasaron otras cosas, porque él mismo quiso colocar a otro director de tesis que era de su cuerda, para que ese director de tesis en un momento dado también dimitiera y se dijera: han dimitido dos directores de tesis, entonces el problema es del doctorando. Fue una jugada en la que yo piqué. No tenía que haberme fiado de alguien que había tenido que dimitir, pero yo daba por supuesto que la persona que de alguna manera se hacía cargo de la tesis, que era una persona, un traductor del alemán y alguien pues con cierto prestigio, no me la iba a jugar. Y simplemente ocurrió que sin ningún motivo, en un momento dado, dimite. Luego vino un profesor argentino, con el que también hubo problemas, y finalmente pues encontré un director de tesis que simplemente se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, que era dirigir la tesis. Ya sabéis quién es, y actúa así por honestidad. Es una persona básicamente honesta. Y también debo nombrar a la vicerrectora
de la universidad, que había sido plagiada en su juventud, movió cielo y tierra para que yo pudiera continuar con mi tesis, porque sin director de tesis no puedes continuar la tesis. Por eso esta tesis se retrasó tanto. Y quiero recordar que hacia 2013 recuperé, digamos, la dirección y reemprendí la tesis, que se presentó, si no recuerdo mal, en 2018 o 2019. Ahora mismo, bueno, ya os daré la fecha exacta. ¿Qué ocurrió? Pues que los problemas continuaron. Esta vez fue en la lectura, en lo que se llama la defensa de tesis. Sobre el tema del plagio no me voy a extender, es algo que ha quedado atrás, pero sí haré referencia a lo que sucedió en la defensa de tesis. La intervención del tribunal la tenéis publicada en audio, o sea que ahí tenéis las no razones que caracterizaron la actuación, sobre todo del presidente del tribunal, en las que él mismo dice, está más de una hora hablando, pero dice que lo que está diciendo no tiene importancia. La pregunta es ¿por qué lo dices? Bien, nos referiremos a eso. Si queréis podéis oír el audio de la lectura o defensa de tesis, y vosotros mismos, en función de lo que es el texto de la tesis y de mi propia exposición, preguntaos qué tiene que ver todo lo planteado, excepto una cuestión, porque se lo jugaron todo una carta, como ya veremos, pero las cuestiones, las anécdotas, que están más de una hora con esas anécdotas que él dice que son irrelevantes, y uno se pregunta por qué no aprovecha el tiempo para debatir sobre la tesis, para cuestionarme la tesis, y solo me pone una objeción, y es que yo me he inventado la frase de Heidegger en la que se fundamenta toda la tesis, que es: la muerte es la verdad de la existencia. Esa frase no existe y por lo tanto él propone tumbar la tesis. Claro, yo ya había hecho la distinción nada menos que en un congreso de filosofía entre lo que es la frase, la formulación lingüística, que en este caso estaría en alemán, y lo que es el enunciado. Claro, el enunciado no tiene por qué estar explícito. El enunciado subyace a varias formulaciones fraseológicas, por decirlo así, y lo cierto es que la muerte es la verdad de la existencia. Sí, literal no está, pero constantemente Heidegger está hablando de la verdad de la existencia en contextos donde está claro que está hablando de la muerte. Entonces el enunciado estaba claro, y repito que yo hice una ponencia solo para ese tema, una ponencia o un congreso de filosofía que está publicada, además, está publicada aquí, Según Congrés Català de Filosofía, y esa ponencia estaba enlazada en la tesis. O sea, que confundir enunciado con frase, con formulación explícita de una oración, pues era al menos no haberse leído las notas a pie de página, donde, claro, no se repetía lo que ya estaba expuesto, simplemente pues se citaba que esa distinción entre enunciado y frase pues estaba hecha. Yo nunca he pretendido que esa frase esté ahí. Sin embargo, esa era la crítica. Entonces yo tuve un turno de contrarréplica y todo el debate de la tesis quedó al final reducido a eso. ¿Está o no está? Tuve que explicar la diferencia entre enunciado y frase, y entonces ir a los fragmentos donde Heidegger habla de la verdad de la existencia, para que se pudiera ver, porque no tenía ningún misterio, que estaba hablando de la muerte. Estaba hablando de la muerte porque el parágrafo empieza hablando de la muerte y al final del parágrafo habla de la verdad de la existencia. Es que es tan absolutamente obvio que ni siquiera ellos
lo pudieron negar. Pero es que ellos negaban el concepto. Negaban que la segunda sección de Ser y Tiempo de Sein und Zeit, que es la culminación de la obra, porque no hubo tercera sección ni segunda parte, eso quedó pendiente y Heidegger nunca lo publicó, o sea que la culminación de esa obra es la segunda sección. Y la segunda sección donde se totaliza el sentido del Dasein, de la existencia. ¿Y cómo se totaliza? Pues precisamente la experiencia del ser para la muerte. Con lo cual, la muerte es la verdad de la existencia, es la culminación de la obra. Pero ellos lo negaban y son expertos en Heidegger. Y uno se pregunta cómo es posible, después de casi 100 años de la publicación de Sein und Zeit, la obra más importante de la filosofía del siglo XX, y que un anti-heideggeriano convicto y confeso, que además es el filósofo vivo más importante de Alemania, Jürgen Habermas, considera, alguien que es un enemigo, por decirlo así, de Heidegger, y que no es un don nadie, repito, es el filósofo vivo más importante de Alemania, Jürgen Habermas, dice que Sein und Zeit es el acontecimiento filosófico más importante después de la fenomenología del espíritu. Entonces esa obra llevaba publicada desde el año 1927, y en una tesis que se defiende en 2018 o 2019 se está negando algo que es obvio, que es la segunda sección, que es la totalización del Dasein, y que esa totalización se puede resumir en el enunciado: la muerte es la verdad de la existencia. Algo que ellos negaban. Y lo negaban en calidad de expertos. Y querían tumbarme la tesis. Esto es tremendo. Pero más tremendo es que yo ya hubiera previsto esta situación. Esto, digamos, en filosofía no puede haber pruebas experimentales, porque todo es conceptual. La prueba experimental está en los conceptos mismos. Pero yo ya preveía, evidentemente no lo puse así en la tesis, en la defensa de tesis ya se verá que yo tengo razón por la actitud del propio tribunal. Sin embargo, en la tesis está dicho y repetido algo que es fundamental en la tesis. Y es que la verdad no es buscada, la verdad es rehuida. Y esto es la columna vertebral de Sein und Zeit, porque se nos ha enseñado que el hombre busca la verdad, que la verdad es algo muy valioso, muy costoso. Incluso existe la famosa frase: ¿te crees en posesión de la verdad? Pues no. Ese paradigma de alguien que busca la verdad como busca el oro es un paradigma, o mejor dicho, un metaparadigma. Ya veremos qué es paradigma y qué es metaparadigma. Ahora vamos a dejarlo así. Yo, en vez de ese metaparadigma, utilizaría otro metaparadigma para referirme a la relación entre el hombre y la verdad, que es la de la patata caliente. La patata caliente significa que hay que quitarse de encima eso, y además lo más rápido posible, y taparlo. O sea que todos hemos comprendido, verstehen, cuidado con el verbo, porque aquí está el matiz, que es verstehen, que es comprender, que no es lo mismo que conocer. Hay una diferencia entre lo que es la precomprensión y el conocimiento conceptual explícito, ilustrado, consciente. El Dasein no es la conciencia, a pesar de que algunos confunden, porque el maestro resulta que era un filósofo de la conciencia, pues el discípulo, el maestro Husserl, que es fenomenólogo, sí, claro, Husserl desarrolla una fenomenología de la conciencia, pero eso no significa que toda fenomenología tenga que ser de la conciencia. Esto lo aclaro porque por ahí ha habido una cierta polémica. Es una fenomenología, la de Heidegger, pero no de la conciencia, del Dasein, y el Dasein no es la conciencia. Y la diferencia entre el Dasein, que podemos traducir como existencia o ser ahí, Dasein es una palabra alemana de uso común que normalmente se traduce por existencia,
la diferencia fundamental entre la precomprensión y el conocimiento es, digamos, simétrica a la diferencia entre existencia y conciencia. Ya no digamos autoconciencia. Estos son conceptos de la filosofía del sujeto, que empieza con Descartes, y Heidegger es una crítica demoledora a la filosofía del sujeto, no porque niegue que el sujeto exista, sino que afirma Heidegger y demuestra, o muestra, mejor dicho, porque su método es fenomenológico, no es hipotético deductivo, hay una mostración de los fenómenos, por eso es fenomenología. Heidegger muestra, como digo, que la conciencia, el sujeto, ya no digamos la autoconciencia depende de la conciencia. Y hay también, para los que son un poco conocedores de este tipo de filosofía, hay una conciencia prereflexiva, ¿no? Esto está, por ejemplo, en Sartre. Pero la existencia no es autoconciencia y no es ni siquiera conciencia prereflexiva, conciencia intencional, que diría Sartre, ¿no? ¿Qué es entonces la existencia? Que solo así entenderemos la diferencia entre precomprensión o comprensión, Verstehen, y conocimiento, saber, conceptual. Esa diferencia, os puedo poner una analogía para que se entienda, y es la diferencia que hay, por ejemplo, entre un hablante y sus conocimientos de gramática. Os lo pongo como ejemplo, nada más. La mayoría de la gente pues no tiene unos conocimientos, bueno, los pocos que haya estudiado en el colegio, unos conocimientos de las normas gramaticales. Cada vez que empleamos el lenguaje no estamos pensando en la norma que vamos a aplicar. Y hay gente que no tiene, que son analfabetos porque no saben leer ni escribir y sin embargo hablan correctamente. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que las normas, todo lo que es la gramática, lo están aplicando, pero no son conscientes de ello. O sea, hay ahí todo un estrato de precomprensión que se manifiesta en los actos de habla, pero que queda atrás, queda implícito. Y que el hablante comprende, pero no conoce. Porque si este señor, que es analfabeto y habla correctamente, aunque no sepa leer y escribir, habla, se pone a estudiar, le enseñan a leer y escribir, y le enseñan las normas de la gramática, encontrará esas normas. Pero ve qué normas eran esas. Unas normas que él ya empleaba cuando hablaba. Entonces, estoy hablando de una verdad, y ahora podéis entender a qué me refiero, una verdad precomprendida, una verdad comprendida, pero no conocida. Es decir, una verdad que nosotros ya llevamos ahí, nosotros, voy a dejar indefinido lo que es este nosotros, el Dasein tampoco es individual, todo Dasein es un Mitsein, por eso cuando Heidegger habla del Dasein, está hablando de la Volksgemeinschaft, la comunidad del pueblo, originariamente. Todos los que formamos parte de este nosotros, pues hemos precomprendido ya la verdad. ¿Y qué hacemos con esa precomprensión? Esa precomprensión nos induce no a elevar la verdad a conocimiento, a saber, sino a ocultar la verdad, a taparla, a rehuirla. O sea, la hemos precomprendido, pero precisamente porque la hemos precomprendido, no la queremos elevar a conciencia. Y esto es especialmente grave en el caso de los filósofos, porque precisamente la tarea del filósofo sería elevar a concepto la verdad. Claro, ellos dicen que están buscando la verdad, no te dicen que la han precomprendido y la tapan. Eso no te lo dicen.
han buscado, y además este ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo explícito del propio Heidegger. Dice, andan buscando la verdad, que busquen. La forma de encubrir la verdad, es decir, sobre todo en el paradigma de la modernidad, que hace expresa reivindicación de la ilustración, del saber, de la ciencia, la excusa es que la están buscando y que son muy rigurosos. Y se la cogen, para decirlo vulgarmente, se la cogen con papel de fumar para no ver lo que está ahí. Y digo, bueno, entonces la ciencia, ¿qué? La ciencia, ya tenemos la ciencia. Y no hace falta investigar ni nada. Claro, aquí ya hice una distinción entre lo que es la verdad filosófica y lo que es la verdad científica. En la verdad científica sí que vale el paradigma de la búsqueda. Incluso de la búsqueda sin fin de Popper. Ahí sí que es válido, porque son dos tipos de conocimiento distintos. El conocimiento de la ciencia es conocimiento empírico y la única forma de verificar si en esta mesa hay un lápiz es ir a la mesa y comprobar que el lápiz está. Entonces esto sería buscar la verdad. Ir, comprobar y ver que hay un lápiz, de qué está hecho el lápiz, todo lo que es la investigación empírica es una investigación que implica una búsqueda. Pero la filosofía no es así, y menos en el concepto de verdad. Porque para buscar la verdad en la ciencia ya has de tener precomprendido, otra vez aparece la palabra, el concepto, o al menos la noción de verdad. Has de tener ya como mínimo una noción de verdad para poder hacer comprobaciones sobre si hay un lápiz encima de la mesa. Eso implica que ya tenemos una noticia de lo que es la verdad en cuanto tal, no esta o aquella verdad, sino la verdad en cuanto tal. De esto ya hablé en el vídeo anterior y quede claro, porque algunos pues pueden intentar ridiculizar diciendo, claro, ya conocemos la verdad, pues todos ya hemos precomprendido la física, ya no hace falta la ciencia porque no hace falta ningún experimento porque ya lo llevamos todo dentro o algo así. No. Lo que digo vale para la filosofía, porque cuando hablamos de precomprensión de la verdad, hablamos de todo aquello que envuelve esa precomprensión. Y todo aquel sistema, digamos, de fenómenos que Heidegger llama existenciarios, que envuelven lo que es la apertura a la verdad. El ser ahí de la verdad, esto es el Dasein. Hay un ahí de la verdad, un mostrarse de la verdad, y la fenomenología de la verdad consiste en mostrar las estructuras que envuelven a esta precomprensión, que acabo de un poco ejemplificar. Pues bien, de alguna manera que el existente rehuye la verdad y que puede ocurrir que teniéndola delante no la quiera ver. Fijaos que es perfecto el ejemplo para entender lo que pasó en el tribunal de tesis. Porque otra de las cuestiones que se plantean en la tesis es que los llamados intelectuales, en vez de buscar la verdad, como dicen ellos, lo que hacen es utilizar la búsqueda de la verdad para encubrir la verdad. O sea, no les interesa la verdad. ¿Y por qué se puede? Está, creo, argumentado en la tesis, si no recuerdo mal, se habla un poco de este tema, que el intelectual moderno, lo que entendemos por el intelectual, es una secularización del sacerdote. Y el interés del sacerdote por la verdad es precisamente el contrario. Para el sacerdote, su tarea profesional es ocultar la verdad. Cuando este sacerdote se seculariza, aparece el intelectual, que normalmente es un intelectual progresista, y todo el trabajo, y en eso ha consistido la masonería. La masonería sigue siendo deudora del cristianismo, que es la negación pura y simple de la verdad. La masonería, que no es católica, que no es eclesial, sí es cristiana. Esto ya lo explicaré en otro lugar. Podría ser un tema de un hilo, en este canal se podría hacer. Y entonces hay una relación entre la secularización del cristianismo, el liberalismo
y el proyecto masónico de que la ciencia, que es una institución precristiana, no se le escape de las manos al cristianismo, la ciencia y la ilustración. Este ha sido el juego de la masonería durante siglos y han tenido éxito. Y entonces esa figura, el intelectual progresista, liberal, masón, todo este universo, digamos, social, histórico-social, es el ámbito en el que se produce esta negación sistemática e institucionalizada de la verdad bajo capa de una búsqueda interminable de la verdad. Por eso, cuando llega Nietzsche, pues el gran escándalo de Nietzsche es este. Es que la verdad está ahí. El problema es asumirla. No es un problema, no es una cuestión epistemológica o gnoseológica. Es una cuestión ética, digamos, o axiológica, relacionada con los, axiología quiere decir relacionada con los valores. Una cuestión, digamos, de la voluntad, de querer, de afirmar la verdad. Esta afirmación de la verdad debería ser la tarea del intelectual, en teoría, y del intelectual con mayúsculas, que sería el filósofo, elevar la verdad, esa verdad ya precomprendida, a concepto, institucionalizarla, y este es el fundamento del Estado, así de claro. La verdad es la base, el sustrato que hace posible la institucionalización de una instancia por encima de los individuos empíricos, y el hecho de que exista la verdad es también el hecho de que hay un nosotros, porque la verdad es para todos. Esto de mi verdad, tu verdad, todo este relativismo individualista es incompatible con el concepto de verdad. Ya sabemos que los relativistas te dirán, bueno, pero lo que hay no es la verdad, lo que hay es tu verdad, mi verdad, todo relativo. Pero entonces se les tiene que preguntar, ¿y esto que dices es verdad? Esto de que la verdad relativa, de que solo existe mi verdad y tu verdad, ¿es una verdad y es para todos? Porque si es para todos, entonces te acabas de refutar a ti mismo. Y si no es para todos, entonces no tiene ningún valor lo que estás diciendo. Es, en fin, como, no sé, como un carraspeo, ¿no? No tiene valor lógico, no tiene valor como enunciado con una pretensión de validez, vamos a decirlo así, como diría Habermas. Entonces la verdad es, por definición, aquello que se nos impone, y por lo tanto es la instancia que hace posible la existencia, cuando esto se institucionaliza, importante, el paso de la precomprensión al paso del conocimiento, es el fundamento de una institución llamada Estado. Y esto lo podéis encontrar en Hegel, o sea, el carácter trascendental del Estado. Bien, todo esto, y volviendo a la defensa de tesis, claro, cuando llegamos al Estado ya nos acercamos al fenómeno del fascismo, nos acercamos peligrosamente a ese fenómeno, y ahora aquí frenamos, ponemos el freno y volvemos al tribunal de tesis. ¿Qué ocurrió en el tribunal de tesis? Pues que pasó exactamente aquello que mi tesis dice que pasa. Y es que lo tenían delante, pero no lo querían ver. Y eran expertos, eran intelectuales. Yo ahora no estoy diciendo que Félix Duque, que era el presidente del tribunal, sobre los otros dos miembros del tribunal habría que hacer pues unas matizaciones, unas ciertas matizaciones. El principal, el que dirigió, digamos, el que llevaba la voz cantante, como era normal, el tribunal, el presidente del tribunal. No estoy diciendo que Félix Duque, insisto, sea masón, pero es igual, era un intelectual, y sea o no masón, que podría serlo, a mí me lo pareció que podría serlo, por su forma de actuar.
durante toda la defensa de tesis, aquello fue escandaloso, fue bochornoso. Pero, en cualquier caso, sea masón explícito o no, sea miembro de una logia, actúo de acuerdo con lo que son las pautas de la masonería, a mi entender. Masonería tal como la he definido, porque luego hay logias, hay matices, pero en general es eso, tener anclada la institución ciencia, la institución ilustración, para que no escape al sistema de valores del cristianismo. Y la consecuencia de todo ello, ¿cuál fue? Fue que la tesis pues no se debatió. Y todo dependió de esa carta, que finalmente era muy fácil de refutar, pero el hecho de que una tesis no se debata me llevó a mí a impugnar por escrito en una instancia que dirigí al rector de la universidad, protestando por lo que había sucedido allí y pidiendo a pesar de que mi tesis había sido aprobada, cuidado, dirás, no, es que te la tumbaron. No, al final la tesis fue aprobada, pero no fue debatida. Y yo expliqué esto a la rectoría y pedí una nueva defensa de tesis. Ahí habían varias opciones. Claro, yo ya tenía el título. Si lo que buscas es el título, te la estás jugando. Yo decía que también se tenían que defender mis derechos porque no era culpa mía lo que había sucedido allí, y que yo ya había sido víctima de un plagio. Solo me faltaba que en la defensa de tesis encima hubiera pasado esto. Pero el rector, a pesar de que yo estaba diciendo que esa tesis no había sido debatida, lo ignoró el escrito. Ahí está, con registro de entrada, todo. Bueno, era un burofax. Fue ignorado. Yo insisto, pedía una nueva defensa de tesis donde se debatiera la tesis. Pero eso era lo que no podía suceder. Esa tesis no podía ser debatida. Porque, como he dicho, no es una cuestión de conocimiento. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión ética. No quieren reconocer que la muerte es la verdadera existencia, que la muerte es verdad, porque eso implica la ruptura con todo el universo, la constelación, digamos, de valores, de conceptos, de pautas de vida individualistas que caracterizan la modernidad y también su fracaso, porque la modernidad no está fracasando por la racionalidad, sino porque la modernidad sigue anclada. Como dijo Nietzsche, las famosas ideas modernas no son más que cristianismo encubierto. Y no es capaz esta modernidad de romper el cepo judeo-masónico y recuperar el espíritu de lo que es la ciencia y la filosofía fundacionales griegas. Que esto ocurre también por responsabilidad de cosas que sucedieron en Grecia antes, sí, también es cierto, pero esto lo podemos comprender ahora y gracias a Heidegger podemos superarlo. Sin embargo, ahí hay un bloqueo. No se quiere la verdad. Porque la verdad es precisamente la negación del individuo. Lo acabo de decir. Significa que los deseos, los gustos, todo lo que es el mundo del individuo como valor supremo, implica que la verdad no puede existir. Pero al mismo tiempo, la modernidad depende de la ciencia, depende de la aplicación del concepto de verdad. Entonces, ¿cuál es la solución? Bien, aplicar el concepto de verdad solo para el ámbito científico y tecnológico, pero impedir que la verdad misma, la verdad en cuanto tal, la verdad ontológica, eso que he dicho antes, contrapuesto en Heidegger, está verdad óntica y verdad ontológica. La verdad óntica es aquello que, como he dicho antes, compete a la ciencia y a la verificación empírica. Y la verdad ontológica es esta verdad precomprendida que hace posible que haya una búsqueda científica. Entonces la trampa de la modernidad es eso, queremos, esto lo explicó también Jacques Monod, ¿no?, en El azar y la necesidad, queremos los avances y las ventajas de la ciencia
o mejor dicho, de la tecnología, que a su vez depende de la ciencia a su vez dependería de la verdad y por tanto de la filosofía. Queremos lo último, queremos lo bonito, lo que nos da gusto, pero no queremos aquello que hace posible el avance científico. Entonces se trata de mantenerlo separado. Esto es la muerte de la filosofía, y lo que tenemos son sociedades modernas con tecnología por un lado y con telepredicadores por otro. El modelo de sociedad moderna es Estados Unidos. Por un lado tecnología, por otra telepredicadores, y no hay filosofía americana. La filosofía americana sería la filosofía analítica, que consiste en decir que todos los problemas, todos los temas filosóficos son pseudoproblemas, y que el único lenguaje válido es el lenguaje cotidiano, donde evidentemente pues las cuestiones filosóficas no se plantean. Y este es el fracaso de la modernidad, porque al final se paga un precio por este divorcio entre la tecnología por un lado y lo que es su condición de posibilidad. Sociedades que tienen como dos pilares, el pilar judeo-cristiano, bíblico, y el pilar greco-romano, pero todo en conjunto sometido al sistema de valores del judeocristianismo. Y ahí también está la clave de aquello que la escuela de Frankfurt llama la racionalidad instrumental, que es una racionalidad de los medios, pero nunca una racionalidad de los fines, porque ¿cuál es el único valor que es por definición racional? El único valor racional por definición es la verdad. Entonces habría que colocar la verdad como fin último. ¿Qué se admite? Pues lo que se llama la racionalidad instrumental, la racionalidad de los medios, que no se pronuncia sobre la racionalidad de los fines. Los fines pueden ser completamente irracionales, como estar aplicando un programa, una agenda, un proyecto bíblico, y utilizar para ello pues todos los recursos científico-militares y económicos que dependen de la racionalidad, pero con ese fin último bíblico como fin al que los medios y la racionalidad instrumental se someten. Y este es el resumen de la crisis de la modernidad. Y esa crisis de la modernidad quedó ejemplificada en mi defensa de tesis. Yo fui allí, al lugar donde no se puede estar, donde realmente está prohibido estar. Y es en el fundamento de la sociedad moderna, fundamento que ha sido ocultado, tapado, para mantener su carcasa judeocristiana secularizada, que es lo que le interesa a la oligarquía que de alguna manera gobierna Occidente, que es una oligarquía con unas creencias religiosas y que promueve el liberalismo, que es un individualismo radical, con los fines que ya he explicado en otro canal y que no voy a repetir aquí porque podemos meternos en problemas. Quiero que este canal quede reservado para temas filosóficos y religiosos. Hablaré poco de política. Con esto habéis visto lo que es una cuestión central en la tesis, o sea, sirva este vídeo como, al mismo tiempo, los primeros minutos como justificación de lo que ha sucedido. En este canal, pues evidentemente decimos cosas que no gustan y este canal ha tenido problemas, pero ahora podéis ver el trasfondo de esos problemas, porque la palabra fascismo tiene que ver con todo esto que acabo de explicar. Y no vamos ya a utilizar ese término. Esto lo vamos a reservar para un canal que, como sabéis, tiene su propia plataforma, no depende de YouTube, que es marca-hispánica.eu. Allí pues hablo de lo que aquí ya no voy a hablar, creo que esto lo expliqué ya en el vídeo anterior, pero por si acaso. Y toda mi tesis doctoral, toda la problemática de mi tesis doctoral, incluso la lectura, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, y si os leéis el audio veréis los ataques del presidente del tribunal, que son en algunos momentos casi ataques personales. No sé si está buscando provocarme,
para que esa tesis ya no hubiera que suspenderla, sino que simplemente yo me levantara y me fuera. Yo no puedo hacer esta afirmación, pero no veo muchas explicaciones a lo que hace este señor, burlándose de mí durante más de una hora en algo que tenía que ser una defensa de tesis, y que yo proteste por esto por escrito y el rectorado no haga nada. O sea que hubo una situación escandalosa previa ya en la misma tesis, que era el plagio de un catedrático, pero hubo algo que a mi entender es peor, fue la defensa de tesis. Esto es vergonzoso lo que ha sucedido, pero bueno, al final la tesis fue aprobada. Fueron bastante inconsecuentes, porque claro, si tú apruebas esa tesis con las pretensiones que tienes, todo lo que has dicho antes, si has concluido tu intervención pidiendo que la tesis sea suspendida, porque es lo que pidió el presidente del tribunal, o sea, yo estuve 15 minutos de contrarréplica con la tesis ya suspendida, O sea, aquello de la prórroga de un partido que vas perdiendo por 1-0 y tienes 15 minutos para remontarlo. A ver, fue muy fácil remontarlo, porque la crítica era tan ridícula que el problema es que un tribunal haga esa crítica. Una crítica que supone que prácticamente que no te has leído la tesis, no sé, pregunto, ¿no te has leído la tesis? Yo creo que sí que se la leyeron. Lo que no querían era debatirla, porque debatirla era ya elevar a concepto. Era hacer explícito aquello que ellos no querían ver, y que estaba puesto también en la obra objeto de la tesis, Sein und Zeit, Ser y Tiempo, pero que ellos llevaban toda su vida estudiando esa tesis y no habían visto eso, o no lo habían querido ver. Es este juego entre no veo, porque no quiero ver, porque estoy mirando hacia otro lado, porque la verdad es la muerte del individuo, precisamente. Lo es no solo porque los individuos perezcan fácticamente, sino por lo que os acabo de explicar, que la verdad es lo que se impone al individuo, y el individuo, en el momento que se identifica con la verdad, deja de ser un individuo, deja de ser este átomo con sus propias verdades, deseos, y pasa a formar parte de una comunidad nacional que, si es consciente de sí misma, es Estado, es nación. Y esto, la condición de posibilidad es que los individuos sean abnegados, que se nieguen como individuos, que acaten la verdad, que no mientan. Esta es la base, el sustrato de la civilización misma, de alguna manera, que es lo que está siendo destruido, la civilización, mediante ese virus que se llama individualismo. Bien, creo que por hoy tenéis un primer aperitivo de lo que es la tesis doctoral. Vamos, en el siguiente vídeo ya entraremos en el primer parágrafo del resumen, que es lo primero que hay ahí en la tesis. Ese primer parágrafo ahora lo entenderéis mucho mejor después de lo que acabo de explicar. Y en breve reemprenderemos también la lista de reproducción lectura de la Biblia. Espero que os hayáis leído ese largo documento eclesiástico donde queda claro que el catolicismo es una religión deudora del judaísmo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la propia Iglesia en un documento muy bien fundamentado, con toda la acreditación que implica las referencias bíblicas constantes, porque dirán, no, esto es el Concilio Vaticano, no, pues si fuera así, no podría hacer referencias bíblicas. Las referencias bíblicas fundamentan lo que dice la Iglesia, y que es históricamente perfectamente demostrado, que es una secta judía que luego se convierte en ideología oficial del Imperio Romano. Entonces eso tiene que estar ahí, y está en el documento, está en las citas que fundamentan el documento como un documento íntegramente cristiano, genuinamente cristiano, y está en la historia. En la historia del cristianismo no hay ninguna duda, excepto para los que se consideran nazis cristianos, que no quieren ver la verdad, lo tienen delante pero no lo quieren ver.
y por las mismas razones que he explicado a lo largo de este vídeo, pues bien, eso vamos a comentarlo. Va a ser un documento con el que continuaremos la lista de reproducción y luego iremos a otro documento que es una recopilación de citas del catecismo. El catecismo jerárquicamente supongo que es más importante aún que este documento, pero es que el catecismo confirma lo que este documento dice. Y de alguna manera lo que aparece en el catecismo está legitimado por dicho documento. Así que iremos a lo que estamos yendo todo el rato, que es la cuestión de la verdad, porque la lista de reproducción, lectura de la Biblia, tiene que ilustrar lo que es el otro lado, o sea, la negación de la verdad, la vida eterna en el paraíso. En fin, quede la cosa aquí por el momento y espero esta semana ya publicar el siguiente vídeo, que puede ser lectura de la Biblia o puede ser, ya veremos, el primer fragmento de mi tesis doctoral. Gracias y que paséis buen día.